La monarquía en el siglo XV, tanto en España como en Francia e Inglaterra, los señores feudales son vencidos y el poder se concentra en manos de un miembro de la aristocracia. En el caso de España fueron los reyes católicos quienes a partir de 1492, después de expulsar a los árabes, unificaron en torno de su corona a toda la península ibérica. Nacía un Estado-nación y al mismo tiempo la monarquía absoluta, donde el rey disponía del poder civil y eclesiástico. El Estado español va a ser una fiel intérprete de los intereses de una aristocracia que usufructúa privilegios y riquezas. El monarca absoluto tiene en sus manos todo el poderío económico, político y social, además de religioso, con plenas facultades legislativas y judiciales. El origen de su poder era la herencia de familia de sangre que procedía desde los tiempos de la Roma, de los Césares y más tarde de Carlomagno. El Real Consejo de las Indias. El Real Consejo de las Indias fue creada en 1524. Su estructura fue una verdadera curia regia, pues sus miembros procedían de la aristocracia española. Sus funciones eran diversas, entre ellas asesorar al monarca en sus asuntos internos de España y en los relacionados con las Indias. El virrey. El cargo del virrey fue creado al momento de firmarse entre los reyes católicos y Cristóbal Colón las mencionadas capitulaciones de Santa Fe, en ellas su nombre de Colón, virrey de las tierras. En Nueva España el virreinato se estableció en 1535 y el cargo del primer virrey lo ocupó Antonio de Mendoza. Real Audiencia. La Real Audiencia fue creada en 1528 por la cédula real de Carlos V. Las acusaciones en contra de Hernán Cortés obliga a la monarca a instalarla. Entre sus responsabilidades se pueden mencionar las siguientes: autorizar el cobro de los nuevos diezmos y de los gastos públicos. Ejercía también como órgano de consulta y de consejo ante gobernadores, el virrey y otras autoridades menores. Sus miembros también debían realizar visitas periódicas a las tierras sujetas a la encomienda. La Real Audiencia también podría suplir al virrey en caso de ausencia temporal o por su muerte. Economía. El sistema económico feudal. El sistema económico feudal que se implantó en la Nueva España fue el feudal. Este modelo había prevalecido en gran parte del mundo, principalmente en el ámbito de Europa occidental. Desde la caída del Imperio Romano, el Occidente, hasta el finales del siglo XVIII, cuando se inició el proceso revolucionario encabezado por la burguesía, que tuvo sus momentos culminantes en la filosofía de la Ilustración. Surgieron clases como el señor feudal, el siervo, el burgués y el clero. Los elementos característicos que definen a este sistema son los siguientes. Había un señor rico, poderoso, que significaba que por su valentía, generalmente un conquistador que disfrutaba de los privilegios como no pagar tributos, recibía al servicio de vasallos, tener algún título de nobleza como el conde, duque, marqués, que disponían de cantidad de infructor o de propiedad personal, grandes extensiones de tierras, lo que éstas produjeran, disponer de soldados en caso de guerra o de una urgencia, y aspiración a adquirir cargos altos de la jerarquía dentro de la Iglesia. En Nueva España eran las siguientes formas de propiedad territorial: comunal y privada. La comunal, estos eran tierras a las que todos tenían derecho, como las praderas, los bosques y los campos, donde se construían las aldeas. Las tierras podían estar en manos de la nobleza, el clero y los burgueses. Las tierras, la cantidad que propia incluía un privilegio para el dueño, que los campesinos tenían obligación de trabajar para él. Las podrían ser rurales o urbanas. Cultura. La agricultura fue la base de la economía e importante fuente de ingresos al principio de la época colonial, al grado que incluso fue protegida por la corona. Agrícolas desconocidos hasta entonces en América, como el arroz, avena, cebada, sorgo, caña de azúcar, trigo, cafeto, ciruelo, duraznos, remoncha y muchos otros. Ya que hasta la entrada de los europeos al Nuevo Mundo, esta no existía. Grandes extensiones de tierra, muchas de ellas vírgenes, se abren a la actividad ganadera que incluyó al ganado vacuno.
porcino, lanar y caprino, además de la avicultura como actividad comercial. La industria de la Nueva España también se concibió dentro del marco señalado por el antiguo régimen, que como ya se dijo, funcionó de acuerdo con la geografía de cada región. Y la industria novohispana coexistieron el obraje y el taller artesanal. Con la llegada de los españoles se dio un gran impulso a la industria minera metalúrgica. La plata, mineral precioso y a la vez abundante, generó importante riqueza. La industria minera floreció y con ello las fortunas de los españoles que fundaron importantes ciudades que fueron al mismo tiempo centros mineros y emporios comerciales. Un ejemplo de ellos son Guanajuato, Taxco, Zacatecas, Pachuca, San Luis Potosí, entre otras. El comercio que funcionó en la Nueva España era similar al italiano, principalmente el que procedía de Génova. Los banqueros y comerciantes italianos fueron los maestros de los españoles y de otros pueblos europeos que utilizaban sus organismos comerciales, pero necesitaban reglamentar las actividades comerciales, así que adoptaron para ello la legislación romana. La política. Este punto tiene varios ángulos: la política comercial, la navegación, las ferias, la piratería y las consecuencias de esta política. La política comercial. La política comercial tuvo como marco el mercantilismo, cuya finalidad era la de proteger los intereses de la metrópoli en relación con las otras potencias europeas. El Imperio Español prácticamente se aislaba con el argumento de que las colonias estaban en peligro de caer bajo la influencia extranjera, pero la medida surtió efecto contrario y se favoreció al contrabando y a la piratería. El comercio interno. En la Nueva España, el comercio interno tuvo que afrontar vicisitudes, carencias y carencia de productos alimenticios. Por esa razón, las autoridades decidieron construir alhóndigas o depósitos para almacenar granos. La evangelización. La evangelización no siempre se hizo de manera pacífica y cristiana. En muchas ocasiones se procedió con violencia, pues dioses y santuarios prehispánicos fueron destruidos para en su lugar colocar altares y templos cristianos. Este celo religioso también incluyó a los códices que fueron quemados. En cuanto a los individuos, a muchos se les acusó de herejía y otros pecados, de modo que se les persiguió en forma implacable a partir de 1571.